escuchan, los saluda su hermana Carola López desde Génova, Italia. Amén. Para llevar el estudio de esta mañana acerca de la perfecta ley. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en Lucas 10, del 25 al 37. El que va encontrando la palabra del Señor se va poniendo de pie. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos de fiesta, hermanos amados. Amén. Gloria a Dios. Del 25 al 37. La palabra del Señor, hermano, la vamos a leer en nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Dice el versículo 25. Gloria a Dios. Más fácil es pasar un camello. Perdón, estoy en Marcos, con razón que no me coincidía. Lucas 10. Ahora sí, hermano. Jesús, Lucas capítulo 10, ¿no? Del versículo 25. El buen samaritano, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Y he aquí, todos leamos, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, lean hermanos, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia. Con él entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Soberano Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, Señor, en esta mañana. Queremos, Señor amado, que este maná fresco nos siga orientando, nos siga dirigiendo en nuestro caminar, Señor, porque somos tus discípulos, Dios eterno, en el nombre de Jesús, y queremos cada día parecernos más a usted, Señor. Saque todavía lo que aún tenemos, Señor, de la vieja vida, Padre de la gloria, Señor. Sé que andas esperando un pueblo, Señor, y quieres un pueblo limpio, santo, consagrado a usted, Señor, porque el arrebatamiento viene, Padre. Bendice tu iglesia en todas partes del mundo y te damos toda gloria y toda honra, Dios Espíritu Santo, Señor. Amén, amén. Tomen asiento y Dios los bendiga, amén. Bueno, esta clase, hermano, o esta enseñanza se llama la perfecta ley, amén. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Dice, hermanos, que la perfecta ley es la que Dios hizo a través de Jesucristo, amén. Jesucristo, hermano, vino a la tierra por amor a nosotros, por salvarnos, amén. Esa es la perfecta ley, hermano. En Cristo Jesús está todo lo que usted necesita, lo que el hombre necesita para poder ser dirigidos, amén. Entonces, hermanos, dice que era lo que hizo a través del sacrificio de Cristo, amén. Si era perfecta, no se puede ejecutar ni hacer nada mediante la voluntad de Dios, porque dice que es la ley perfecta, amén. O sea, todo lo que nosotros, hermanos, ejecutemos y todo lo que nosotros hagamos, amén, dice que está basado en el sacrificio que Jesucristo hizo, amén.
Gloria a Dios. O sea, en otras palabras, dice que la ley perfecta viene a ser el amor, hermanos, el amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre, hermano. Sabemos, hermano, que Dios mostró el amor hacia nosotros solamente dando libertad para que su Hijo venga al mundo. Amén. Él no se lo impidió. Hubo ese acuerdo. Y por eso es que dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a estar leyendo unos versículos que se parecen, hermanos, amén, con esta palabra que dice. Por ejemplo, en Hebreos 9:14, hermanos, gloria a Dios. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Se ofreció a sí mismo, o sea, nadie lo obligó. El Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Cómo le preparó cuerpo Dios a Jesucristo, hermano? Cuando hubo ese acuerdo de que venía a través del Espíritu Santo en una virgen llamada María, y concibió un niño. Usted sabe el nacimiento de Jesús, por eso dice, me preparaste cuerpo. El 37 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Amén. Esto significa, hermano, que Cristo se ofreció a sí mismo. Gloria a Dios. La voluntad del Padre, hermano, lo que Jesús dijo en el Gólgota. ¿Qué dijo Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. También dijo Jesucristo, Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Gloria a Dios. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas anatema. Gloria a Dios. Y busquemos en nuestras Biblias, hermanos, porque son versículos cortos que yo los escribo, pero ya estos son más largos. Mateo 22 del 36 al 40, y a su nombre. Mateo 22 del 36 al 40, dice su bendita y santa palabra. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 8 al 10 dice, hermano, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, nunca se le va a hacer mal al prójimo. Y el versículo 10, hermanos, de Romanos 13 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Gloria a Dios. Para poder, hermano, la parte que hemos leído se refiere al prójimo. ¿Cuál era el prójimo, hermano? Aquel hombre que había sido maltratado, que había sido robado, había sido golpeado. Amén. Ese es el prójimo. Entonces, en sí, hermano, ¿qué significa la palabra prójimo? Amén. Dice, hermano, que es una palabra clave para comprender este tema. ¿Cuál tema estamos viendo, hermano? La parábola del buen samaritano. Amén. Para eso vamos a entender, hermano. Dice que los judíos, el prójimo de los judíos era solo el pueblo de Israel. No había otro prójimo, hermano. Ese era su prójimo. Para los fariseos, hermanos, el prójimo de los fariseos eran solo los que eran de su secta, de su fariseísmo. Amén. Todos los que cumplían según ellos. También hay, bueno, y así, hermanos, hay muchos otros grupos de personas, los esenios, hermanos. Amén. Dicen que estas eran personas que vivían en cuevas que se conoce ahora como Curián, hermanos. Amén. Entonces, solamente para ellos era el prójimo los que vivían dentro de esa secta, dentro de esas cuevas.
Eso es lo que significaba para en aquellos tiempos, hermanos. Amén. Por eso es que el intérprete de la ley, hermano, pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Amén. ¿Por qué, hermano? Porque sabía que había varias corrientes de hacerle bien solamente a un grupo. Por eso es que nosotros vemos, hermanos amados, cómo Jesucristo se amplió. Amén. Y dice que había la ley, hermano, en que los romanos, que si ellos venían cargados, cualquier judío que esté ahí al lado, podía llevarle, ayudarlo con una legua la carga. Entonces Jesucristo pasa de eso, hermano, porque tal vez una legua era muy poco para ese hombre que ni sabe desde dónde cargaba ese peso, esa carga, hermano. Entonces Jesucristo, ya no le lleves una, llévale dos. Amén, porque dice que en sí, hermano, en aquellos entonces, como muchas veces en nosotros, hermano, no logramos entender quién es nuestro prójimo, ¿no? Pero sigamos con la enseñanza, hermanos amados. Bendito es el nombre del Señor. Entonces él hace esa pregunta, ¿quién es mi prójimo, hermano? Amén. Sabiendo él, hermano, que habían muchas direcciones, muchos sectas, muchas corrientes de lo que quién era el prójimo. Amén. Dice que este intérprete de la ley, hermano, un intérprete de la ley la conocía, por eso le interpretaba, se lo llama intérprete, amén. Dice que le quedó bien claro, hermano, la parábola del buen samaritano, amén. Porque dice que Jesucristo, para que entendiera quién era su prójimo, que no era lo que ellos habían inventado, sino el que Dios dice, lo que es Dios se dice, amén. O sea, Dios había hecho, hermano, incluso los 10 mandamientos, los 5 mandamientos, hermanos, son, hermanos, verticales, el cumplimiento del hombre hacia Dios, y los otros 5 son horizontales, o sea, hacia nuestro prójimo, hacia los que nos rodean. Bendito es el nombre del Señor. O sea, Dios había hecho todas las cosas perfectas, hermanos amados, como siempre. Amén. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo, hermano? El prójimo, bueno, es la persona con la que uno se toca diariamente. Gloria a Dios. Dice, hermano, que quienes somos prójimos, porque el Señor le preguntó al intérprete, ¿cuál de los 3 que es el prójimo? Entonces él le dijo, bueno, el prójimo es la persona que está moribundo. Este intérprete o doctor de la ley dice, puede dice que quede en ridículo, porque ¿cómo iba a hacer semejante pregunta? Era un intérprete de la ley, es como que uno le pregunta a una persona, ¿cómo soy salvo? Tú ya sabes cómo eres salvo. Entonces así mismo dice que la pregunta que le hizo el intérprete al Señor Jesucristo, dice que le quedó corta, le quedó mal, porque él era un intérprete de la ley. Amén. Él debería haber sabido quién era su prójimo. Amén, porque Dios ya a través de la ley se lo había dictaminado. Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre, hermano. Gloria dice, el Señor le pregunta, ¿qué dice la ley? Amén. ¿Por qué le hace esa pregunta, hermano? Porque este hombre, hermano, pregunta, amén, ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le pregunta, ¿qué dice la ley? Entonces el intérprete de la ley quiere saber lo que él ya sabía, quién era su prójimo. Pero con la respuesta del Señor que le da, entendió que el prójimo debe ser uno para cualquier persona. El prójimo, recordemos, que es uno para cualquier persona. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Entonces yo debo ser, hermano, prójimo para cualquier persona. O usted es un prójimo para cualquier persona que lo rodea. Gloria a Dios. Y a su nombre, hermano. Dice que la palabra prójimo, hermano, en griego, dice que es alexio, con X, ¿no? Entonces esa palabra significa, hermano, la palabra prójimo significa próximo, vecino, camarada, compañero. Eso es lo que significa en sí la palabra prójimo. Gloria a Dios. Los israelitas dice que pensaban que el prójimo era solo el israelita, como habíamos visto los 3 casos, amén. Los fariseos pensaban que solo el prójimo eran todos los que seguían su misma corriente. Y así mismo, hermanos amados, los esenios. Gloria a Dios. Pero la palabra que Jesús expone no tenía que ver con lo que pensaban. Mire, gloria a Dios. Y a su nombre, hermano. Desde ese momento dice que el concepto de la palabra prójimo agarra otro significado, o sea, con la enseñanza que dio Jesucristo. Amén. Prójimo es alguien que no se conoce ni tampoco que nos conoce. Ese es el prójimo. Amén. Eso podría traer, hermanos amados, que no solamente es nuestro vecino, nuestro compañero, nuestra camarada, nuestro paisano,
sino toda persona, hermanos, con el que Dios nos permite encontrarnos. Y a su nombre, hermano. Miren lo que dice en Mateo 5, del 43 al 44, que también lo leemos en la Biblia. Que Dios bendiga a su pueblo. 5, del 43 al 44 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Bendito sea el nombre del Señor, amén. El versículo 44 es bien claro, hermano, dice, pero yo os digo, ¿quién dice? Jesucristo. ¿Cuál era la orden que Jesús daba, hermanos? Dice, amad a vuestros enemigos. Hay que bendecir a los que te maldicen, haced bien a los que te aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bendito sea el nombre del Señor. De ahí nos viene, hermanos amados, una pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir nuestro Señor? Amén. Que está introduciendo el concepto que Dios entiende al quién ese es el prójimo. O sea, como que podríamos ver un poco de contradicción. Amén. Pero nuestro Señor, hermano, quiere decir que nuestro prójimo es una persona amiga o enemiga. Amén. Muchas veces nosotros queremos hacer el favor a la persona que es amiga, a la persona que camina como nosotros queremos, o que nos escucha, o que nos soporta. Pero aquí, hermano, en este estudio dice que el prójimo es bien tu amigo o tu enemigo. Amén. No es que, porque ya habíamos dicho lo que decía en Mateo 5, 43 al 44, amén, acerca de la ley. Pero acá como que el Señor Jesucristo cambia, no es que cambia, sino que hace mucho más grande, porque ahora ya está hablando, hermano, en la parte del tiempo en que Él mismo se hizo hombre por salvar, no solo a los judíos, sino a los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Y a su nombre, hermano. Dice que Jesús estaba estableciendo, hermano, por la parábola, o sea, de la palabra, hermano, del samaritano, que el Señor establece, dice, un nuevo mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento que muchas veces lo cantamos, no? Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Amén, Juan 13, 34. Pero recordemos siempre, hermano, que esta mañana no sea una mañana más. Recordemos siempre que nuestro prójimo es nuestro amigo y nuestro enemigo. Porque a la final la persona que se nos presenta como enemigo no es nuestra enemiga, sino que tal vez Dios la está usando, hermano, para guiarnos a una amplitud mucho más del poder de Dios. Porque cada dificultad, cada problema, cada enfermedad, cada sinsabor, usted va a ver la gloria de Dios. Solo lo que hay que hacer es ser fiel en las buenas y en las malas, hermanos. Amén. Entonces Dios, hermanos, se va a manifestar en esa voluntad de Él. Gloria a Dios. Vemos, hermanos, cuál es el mandamiento. Amén. ¿Cuál era el mandamiento, hermanos? Amar al prójimo como a uno mismo. Entonces vemos que ahora Cristo dice que debemos de amar al prójimo, no como uno mismo, sino como Cristo nos ama. Tremendo esto, hermano. Parece una enseñanza muy simple, pero tiene unas verdades tremendas. ¿Cómo nos ama Cristo, hermano? Usted ha sentido un día que Cristo ha venido y le ha golpeado, que Cristo ha venido y lo ha insultado, o que Cristo lo ha avergonzado, o que Cristo le ha reclamado. Jamás, hermano, jamás. Es más bien, Cristo está con sus brazos abiertos para que usted vaya y se arrodille, parado, sentado, y le digo, Señor, me siento así, esto me molesta, me duele esto, necesito acá, ¿sí o no? Y usted sale con una paz. Usted sale con una paz porque nadie quien se acerca a Dios será avergonzado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice que así como Cristo nos ama, nosotros debemos amar a nuestros prójimos. ¿Quién es nuestro prójimo? Sea que nos lleve la corriente, sea que sea bueno con nosotros o que simplemente sea una persona que se opone, que no nos quiere muchas veces, hermano. Entonces hoy, hermano, que en esta mañana nosotros cambiemos nuestra metodología de quién es nuestro prójimo. Porque solo estamos rápidos para hacerle bien a la persona que viene a nuestro encuentro. Pero la persona que tal vez muchas veces ni conocemos, a veces, hermano, no nos prestamos porque tal vez desconocemos estas grandes verdades, hermanos. Porque dice la palabra del Señor que hagamos el bien siempre que esté en nuestras manos hacer el bien sin ver quién es. Gloria a Dios y a su nombre, hermano.
Dice que Cristo puso este nuevo mandamiento, como hemos leído en Juan 13:34, hermano. Amén. Entonces es una enseñanza que ahora debemos amar ¿a quién? A nuestros amigos y también a nuestros enemigos. ¿Usted tiene enemigos? Sí que tenemos enemigos, hermano, porque a veces se considera enemigo todo aquel que no camina como nosotros quisiéramos, o todo aquel que nos puede llevar una contradicción, o toda persona que puede estar en alguna situación que nos está haciendo daño. Entonces ya lo vemos como una persona que no lo podríamos tener como nuestro amigo. Amén, hermano. Entonces, bueno, esa persona, amén, me recordaba lo que pasó con Jesús Gabriel con el carro, ¿no? Entonces, esas circunstancias que uno no se las espera, entonces, ¿qué es lo que quiere Dios, hermano? Que nosotros no veamos a esa persona como nuestra enemiga, sino que sea nuestra amiga. O sea, la oportunidad de predicarle a Cristo, ¿sí o no? No, nosotros hablábamos esa noche en la vigilia esta situación que había sucedido. Pero, hermanos, para eso hay que estar, como quien dice, bien parado en el evangelio. Porque si no, hermanos, nosotros vamos a explotar hasta peor que la persona que a la final tiene la razón. Entonces dice que si aprendemos a amar como Cristo nos ama, nunca vamos a hurtar nada, nunca vamos a hablar mal del prójimo, nunca vamos a querer, hermano, la vanagloria. O sea, si nosotros entendemos, hermano, el mandamiento que dio el Señor, nos vamos a apartar, nunca se va a adulterar. ¿Por qué vienen los adulterios? ¿Por qué vienen, hermanos, los problemas? ¿Por qué? Porque simplemente no obedecemos a la palabra del Señor. Pero si Cristo verdaderamente, hermano, a través del Espíritu Santo nos cambia, hermano, la metodología, entonces vamos a librarnos, porque quitémonos de la cabeza, hermano, que solo el pecado es adulterio. Esa es una mala infiltración que se ha hecho en el pueblo de Dios. Pecado, hermano, ya es que yo esté pensando mal contra cualquiera de ustedes. Yo estoy pecando. Usted tal vez no se da cuenta, pero el de arriba, ¿se acuerda que el de arriba, hermano, vio cuando Jonás estaba en el vientre del pez? Amén. O sea, hermano, han habido tantos testimonios, personas que lo han secuestrado, hermano, y lo han metido dentro de la tierra. Y solo ellos han visto los pajaritos y han sabido que era de mañana por la luz. Amén, pero ahí ese hombre clamó y Dios lo oyó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces quitemos, hermano, todo es pecado. Ya hacerlo bueno y no hacerlo ya es pecado, lo dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, dice que por la falta de amor es que muchas veces pasan todas estas situaciones que después, ¿qué pasa, hermano? Nuestro propio espíritu se contricta. Amén. Nuestro propio espíritu no se siente bien. Yo he escuchado muchas personas decir, me salí a tal hora, no era esta hora de salir, pero ya había terminado todo, yo tenía que hacer tal cosa y me salí, como la señora no está. Pero esa persona le está molestando eso. Mire, esa sencillez. Amén. Entonces la persona se cuida de ya cumplir el horario, porque eso le molesta. Porque el Espíritu Santo dice que nos reenargulle. O sea, todas esas cositas, cualquiera de nosotros decimos, bueno, hacemos el trabajo rápido, si son trabajar 5 horas, trabajo 4 horas y media, y ya la media me voy, ya está todo hecho. Pero esas cosas, me parece mentira, también molestan, no es una realidad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Ve delante de mí, sé perfecto. Eso es lo que Dios quiere, la perfección. O sea, Dios no quiere, hermano, como ser un alumno regular, un alumno medio bueno, no. Todo padre de familia quiere que su hijo sea, si es posible, el primero, que saque todas las mejores notas. Entonces, ese es el pensamiento de Dios para con cada uno de nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Viendo, hermanos, en el Juan 4:9, vamos a leer Juan 4:9. Y a su nombre, hermanos. Juan 4:9, hermanos, nos habla acerca del encuentro del Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Dice el 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, estaba tan enraizado, hermano, en aquellos tiempos, de que el bien era solamente para mi sociedad, para mi grupo, para mi secta, para mi doctrina. Por eso fue la sorpresa de esta mujer, hermano, de esta mujer que dice, ¿cómo? Dice, ¿cómo tú? O sea, fue algo, hermano, que a ella no lo entendía.
me pides a mí, que yo soy una mujer samaritana. Tú sabes que entre judíos y samaritanos no se hablan, no se atienden, no se ayudan, son enemigos. Pero ellos vivían, tanto los samaritanos como los judíos, vivían bajo la ley de Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. Más allácito en el 8:48, hermanos, de Juan mismo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Cuando el Señor Jesucristo, hermano, comienza a hablar en medio de ellos, entonces ellos directamente, hermano, dice que los judíos, hermano, o sea, todos, ahí estaban fariseos, ahí estaban, hermanos amados, gente que no era religiosa, pero todos ellos dice que le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano, o sea, en una forma despectiva, hermanos, samaritano, de Samaria, hermanos. Gloria a Dios. Lucas 9:53, y a su nombre, hermanos. Lucas 9:53 dice la palabra del Señor, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Amén. Vamos a leer del 51, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, o sea, ya cuando llegaba el tiempo del sacrificio, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Amén. Todos estos versículos, hermanos, nos hacen entender para que nosotros veamos, hermanos, cómo era la mentalidad de aquellos tiempos. Amén. Y ellos habían visto la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito de esto que nos trae, hermano, el Espíritu Santo en nuestras vidas para que nosotros podamos enfocarnos en sí, hermano, lo que es el verdadero prójimo? Amén. Una de las cosas que tal vez usted nunca ha pensado, que su prójimo es su amigo y su enemigo. Amén. Otra cosa, hermano, que tal vez no hemos pensado, que el prójimo nuestro, hermano, es aquel que tal vez, hermano, no está a tu altura. Bueno, ese es tu prójimo. Amén. El prójimo aquí dice, era enemigo acérrimo. ¿Cuál era el amigo acérrimo, hermano? Los samaritanos. Amén. Y eran despreciados, hermano. Amén. Entonces ahora, hermano, los samaritanos tenían que recibir a Jesucristo. Amén. Los judíos tenían que recibir al Señor Jesucristo, pero ellos tenían una mentalidad muy pequeña, hermanos, para comprender verdaderamente, hermanos. Eso ha sido la introducción. Vámonos al tema, hermano. Amén. De lo que en sí la palabra del Señor enseña, hermano. Entonces la perfecta ley, amén. La perfecta ley, recuerde que está basada en el sacrificio, en el amor de Cristo a nuestras vidas. Y a su nombre, hermano. Entonces, primer punto dice, ¿cuándo cumplimos la ley del amor? Bueno, aquí dice el primer punto, ¿cuándo usted cumple la ley del amor? Amando a su prójimo. Ya usted ahora vamos a entender que nuestro prójimo es nuestro amigo y nuestro enemigo. ¿Que tenemos enemigos? Sí, hermano. Y muchas veces los tenemos escondidos, que es peor. ¿Qué es peor, hermano? Amén. ¿Qué otra cosa, hermano? ¿Cuándo dice cumplimos la ley del amor? Recuerden que estamos hablando del primer punto, la ley del amor de Dios en nuestras vidas. Primero, amando a su prójimo. Ya hemos visto que puede ser amigo, enemigo. Segundo, hablando verdad. Hablando verdad. Efesios 4:25, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar en la Biblia, Efesios 4:25. ¿Qué nos dice Efesios 4:25? Dice su bendita y santa palabra, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto de las mentiras, hermanos, estemos muy atentos, muy atentos, hermanos. Porque en cualquier situación la mentira quiere hasta, a veces nosotros pensamos para hacerle bien al otro. No, la mentira que desaparezca para siempre de nuestros labios, hermanos. Amén. Hay que decir la verdad, aunque a veces cueste, hermanos amados. Pero esa verdad usted la va a decir de una forma tranquila, si es posible hasta con una sonrisa. Mire, hermano,
tal cosa es así, o es papá o hijo, como sea, pero la palabra tiene que ir bien, porque también hay que ver cómo se dice una verdad, porque las verdades a veces nosotros no las queremos decir, hermano, porque pueden traer un problema, pueden traer una dificultad, puede ser que eso abra una puerta a una situación peor, pero si esa verdad que usted la dice primeramente orándole a Dios, y creyendo que Dios lo va a respaldar, porque usted no le está haciendo, hermanos amados, como que dice dúo al diablo, porque recuerde que el diablo es el padre de toda mentira. Entonces ahí viene el consejo de la palabra que nos dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, aún el que no es nuestro amigo, porque somos miembros los unos de los otros, amén. En sí, hermano, Dios dice en su palabra que no quiere que nadie se pierda, que todos, hermanos, todos lleguemos al arrepentimiento. Entonces, podríamos meter ahí en el consejo, dice, porque somos miembros del mismo cuerpo, o sea, todos hemos salido de Dios. El salmista dice que Él no se creó Él mismo, amén, tú me creaste. O sea, dice, tú tienes el deber de ayudarme, tú tienes el deber de fortalecerme, porque es verdad, hermano. No, fue Dios quien nos creó. Nadie pide venir al mundo, porque tal vez unos dirían sí voy, otros dirían no voy, pero fue Dios. Entonces, como nosotros somos pueblo de su prado, ovejas de su manada, tenemos toda libertad, hermanos, para entender que todos somos del mismo árbol. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más dice, hermano? Dice, primero amando a su prójimo, segundo hablando verdad. Tercero, agradándole en lo que es bueno. Romanos 15:2. Agradarle a Dios en lo que es bueno, hermano. Y a su nombre. El versículo 2 del capítulo 15 dice, hermano, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Solo en lo que es bueno, para edificación. Amén. Una situación, usted agrade a su prójimo y mire primero lo que usted va a agradarle, si es bueno para que esa persona se edifique, para que esa persona crezca. Si va a ser para que venga algo que no va a ser edificativo, entonces mejor omitamos, amén, hermano. Oremos primero y después ya Dios nos dará la forma de cómo expresar. Entonces el primero amando a su prójimo, segundo hablando verdad, tercero agradándole en lo que es bueno, solo en lo que es bueno. El segundo punto que nos da esta enseñanza dice, cumplo la ley del amor si no murmuro de mi hermano. Amén. Eso, hermano, de murmurar, todo está de que nosotros pongamos, hermanos amados, ese deseo de agradarle a Dios. Amén. No se lo consiga así de la noche a la mañana, hermanos. Amén. Pero poco a poco, hermano, el Espíritu Santo va a hacer esa obra. Amén, hermano. Amén. Tal vez ya lo estás logrando un poco. Bueno, sigámonos esforzando, hermanos. Porque a veces nosotros decimos, no, es que decir la verdad, pero no se la dices de frente. Yo no se la digo de frente, se la digo a escondida. Entonces ya eso es malo, ya no está el amor de Dios en mi vida. El otro día veíamos el discipulado, un día sábado, hermano, que dice que era un punto, hermano, era un punto especial de no hablar de nadie si no está presente. De nadie, hermano, de nadie. Así sea de su propia costilla, como dice, de su esposo, de su esposa. De nadie, hermano. En tal caso, ¿con quién vamos a hablar? Con Dios, hermano. Qué lindo cuando nosotros aprendemos a conversar con Dios, hermano. Es lo más precioso. Entonces dice, hermano, que usted cumple la ley del amor y recuerde que la ley del amor fue el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Amén. Si nosotros no murmuramos de nuestro hermano, donde usted lo encuentra en Eclesiastés 4:4, que ponen versículos para referencia, porque toda la Biblia, hermano, está enfatizado en de que no hay que murmurar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Eclesiastés 4:4, si no me equivoco, hermano. Y a su nombre. Dice ahí, hermano, dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eso muchas veces se ve en la iglesia, hermano.
Por ejemplo, si viene una persona nueva y esa persona comienza a buscar y se lo comienza el Señor a honrar, ya la otra persona se siente, hermano, con envidia, se siente fastidiado. Se ha visto, hermano, aquí en nuestra iglesia se ha visto. ¿Y por qué ya está predicando? ¿Por qué ya está dirigiendo? ¿Por qué ya está haciendo eso? Entonces, inconscientemente, hermano, se le da ese espacio a la envidia. Y aquí dice bien clarito que usted debe de entender. O sea, si usted alguna vez escucha algo que viene contra su vida, que dice que ¿por qué se lo puso esto? ¿Por qué? Entonces ahí venga, hermano, y venga este versículo que dice que toda excelencia de obras, toda excelencia, o sea, el dirigir, el predicar, el visitar, hermano, eso es algo excelente. Amén. Dice, todas esas obras, y se despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Entonces ahí termina y dice que también eso es vanidad. Entonces lo ponen aquí como referencia, hermanos. Amén. Cumplo la ley del amor si no murmuro de mi hermano. Primero, no envidies a nadie, Eclesiastés 4:4. Segundo, no tengas malas intenciones. Amén. Las intenciones vienen a nuestras vidas. Sí, hermano, sí. Las intenciones te golpean la mente. Amén. Págale como te hizo, dile lo que te hizo. ¿Te acuerdas que tal cosa? Vienen las intenciones. 3:29 dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El tercer punto que pone dice, cuídate de lo que dices. Cuídate de lo que dices. Sí, hermano, porque a veces las palabras, amén, son más hirientes que un cuchillo. Los muchachos dicen, no, yo prefiero que mi mamá me pegue antes que me esté todos los días ahí. Amén. Porque es verdad, hermano, las palabras dejan creo que más huellas en el alma, porque el latigazo se te va, pero las palabras se graban, ¿sí o no, hermano? Están callados porque están poniendo atención o que se están durmiendo. Proverbio 11:29. No se duerman, hermano. El versículo 22 dice, el que turba su casa heredará viento y el necio será siervo. Proverbio 11:9. Sí, estoy bien. 11:9, no es 29. 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Amén. El hipócrita, hermano, es el que a veces uno le hace una buena cara y no lo quiere del corazón. Esa es una persona hipócrita. Amén. Dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Dice que esta palabra hipócrita viene de la palabra payaso. Usted le conoce la vida del payaso, ¿no? Ese payaso puede estar haciendo grandes cosas, hermanos amados, pero puede estar llevando una vida delictiva, una vida triste o una vida confundida. Gloria a Dios. Entonces dice que el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Amén. Puede que esa persona esté dañando, dice al prójimo, amén, con la boca, o sea, el mal comentario, la mala expresión, la mala forma de hablar. Mas los justos son librados con la sabiduría. O sea, Dios le va a dar sabiduría para que usted pueda salir de esa situación sin ningún perjuicio personal del alma, hermanos amados. Y el tercer punto, hermano, dice, cumplo la ley del amor si ayudo a mi hermano, amén. Si ayudo, así. O sea, primero dice, hermano, nos da un primer punto de entender en sí lo que es la ley del amor, amén. Cuando amas, cuando hablas verdad, cuando agradas a tu hermano. Después el segundo nos dice lo que te impide, hermano, cumplir esa ley del amor, que vienen las envidias, las malas intenciones, la hipocresía. Y el tercer punto dice, cumplo la ley del amor si ayudo a mi hermano. Dice que no hay que negar la ayuda a nadie. Proverbio 3:28. Amén. El día viernes también hablábamos acerca de esto, hermana, porque dice, ¿no? En los evangelios dice que el Señor aquel gran día separará las ovejas de las cabritas. Las ovejas les dirá, sí, vengan. Ustedes cuando yo tuve hambre, ustedes me dieron, cuando me vieron con frío me vistieron, cuando me fui forastero me cobijaron, cuando estuve enfermo me visitaron, cuando estuve en la cárcel. Bueno,
Y a las cabritas les va a decir no, porque cuando yo tenía hambre ustedes no me dieron comer, cuando tenía frío no me vistieron, cuando fui forastero no me albergaron, cuando estuve enfermo no me visitaron, a la cárcel nunca me fueron a ver. Y ahí ellos se quedarán sorprendidos. ¿Y cuándo fue eso, Señor? Si nunca te hemos visto. Entonces ahí le dirás, cuando lo hiciste con uno de los más pequeñitos, me lo hiciste a mí. Entonces por eso es que dice el tercer punto, dice que usted cumple la ley del amor si ayuda a su hermano. Proverbio 3:28 dice, hermanos, gloria a Dios, dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Amén. A mí me sucedió un caso, hermano, vino una persona, no de la iglesia, vino, nos habíamos conocido, hermanos, vino ciertos días, ya no vino más. Y esa persona necesitaba una plata, hermano, necesitaba una plata. Y justo yo tenía, hermano, y fue la lucha ahora. La lucha, le doy, no le doy. Porque andaba en unos problemas grandes, le doy, no le doy. A la final le di. De eso solo me he restituido 50 euros. Amén. Y yo digo, yo voy a orar en este ayuno y voy a orar porque sí tiene, hermana, sino que a veces las personas se enseñan, hermanos, a... ¿Por qué yo digo que sí tiene? Porque yo veo que una persona cuando no tiene se la nota, me la encuentro, incluso le mando los devocionales, hermano. Uno se nota cuando la persona verdaderamente no tiene. Pero yo digo, yo he sacado las conclusiones, hermano, que sí tiene esa persona. Entonces ahora lo único que tengo es que orar, porque cuando tú te piden un favor, por lo menos a mí me pasó, hermano. Amén, yo creo que a tú también te pasa, porque la palabra nos compunge, hermano. Si puedes hacerlo, hazlo. No mires a quién tú le haces. Ahora que el enemigo quiere dañar, quiere sacar eso de nuestras vidas, lo hace, hermano. Por eso dice la palabra de Dios que por la causa de tantas impiedades, el amor de muchos se enfriará por la maldad. Pero que el Espíritu Santo, hermano, en cuando nosotros podamos hacer un bien, hagámoslo. Y después Dios se encargará. Usted actuó en bendición, usted actuó en obediencia. Ahora sí, la persona, pero recuerde que tenemos un ayudador, amén. Y él hará lo que tenga que hacer, hermanos amados, y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, dice, primero, no hay que negarle nada a nadie, siempre y cuando tú lo puedes hacer. Ahora, cuando tú no puedes, bueno, Dios sabe, hermano, no tengo amigo, primo, hermano, no tengo. Segundo, hermano, cuando usted cumple la ley del amor, demostrando su amor con hechos. Primero Juan 3:17. Y a su nombre, hermanos. Primera de Juan 3. Ustedes tendrán muchas experiencias más, hermanos, porque ustedes siguen trabajando, siguen tratando con mucho más prójimos. Amén. Pero que cualquier mala situación, hermano, no nos quite lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Primera de Juan 3:17. Ahí dice su palabra, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mira, hay una pregunta en este versículo, ¿no? O sea, cuando se tiene, hermano, y no hay que cerrar el corazón, porque el amor de Dios, hermano, va a ser una bendición para su vida. Gloria a Dios. Y el tercer punto y último, hermano, dice, ámalo y no lo aborrezcas. Primero es Juan 2, del 9 al 11. Ahí mismo en la misma página me salió a mí. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pero gloria a Dios que ninguno de nosotros andamos en tinieblas, porque a usted y a mí nos ilumina la luz de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Entonces debemos nosotros poner esta palabra por obra, con mucha oración, con mucho cuidado. Porque ya no solamente vamos a entender que nuestro prójimo hermano es nuestro amigo, sino aún el que te hace daño, ese es tu prójimo. Amén. Y como conclusión, hermanos amados, dice que tenemos un mandamiento, hermano, que Jesús dio, ¿no? Como nos dice en Juan 13,
40 y pico, ¿no? Dice, hermano, dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Cristo? Cuando nosotros, hermano, estábamos muertos en delitos y en pecados. Y aún hoy, hermano, no es que nosotros estamos perfectos como la orden para Abraham, estamos en esa perfección, estamos en esa búsqueda, amén. Estamos en eso, no crea que usted está pasando sus años en vano, no lo crea, hermano, siga predicando, sigan cuando usted pueda, siga haciendo el bien, que si no le pagan bien, bueno, déjeselo en las manos de Dios, cuidemos nuestros corazones, hermano, amén, que nuestro corazón esté en paz con el prójimo, para que esté en paz con Dios, porque ¿cómo podemos estar en paz con Dios si con nuestro prójimo no estamos? Amén. Para mí esta enseñanza me ha ayudado mucho, hermano. Hay muchas cosas que a veces uno las conoce, pero como que se le escapan. Amén. Yo nunca he pensado que aún hasta mi enemigo es mi prójimo. No lo he pensado, no le he hecho daño tampoco, hermano. Una vez que he sido cristiana, lógicamente, porque antes la ley era el que me la hace, me la paga. Esa era la ley de uno, hermano, por lo menos la mía, hermano. Pero yo le doy gloria a Dios, hermano, le doy gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria. No me canso de darle gloria a Dios, hermano, porque Dios hizo algo grande en mi vida. Amén. No era que mataba, hermano, pero eso sí, el que me la hacía me la pagaba, tarde o temprano, hermano. Esa es la naturaleza humana, hermano. ¿Será porque tú te cansas de que siempre te vean la cara? ¿O será porque, como dicen, no, yo no voy a ser objeto de burla o que me hayan tomado de tonta? ¿Qué serían los pensamientos de aquellos tiempos? Pero hoy Dios nos cambia, hermano. Amén. Entonces, gloria a Dios, hermano, por el amor que dice, ¿cuál es el amor perfecto? ¿Cuál es la ley perfecta? Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Siendo Dios, se hizo hombre. ¿Para qué? Para que usted y yo hoy podamos ser libres de la condenación, salvos, hermanos, de las maldiciones, sanos de cualquier enfermedad. Nosotros somos un pueblo sano. Que te duele, está sano. Que te sigue doliendo, está sano. Porque la palabra de Dios es verdadera. Dios dice que Él en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades y que por sus llagas nosotros somos sanos. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, debe de ser arriba y abajo todo lo que no es la voluntad de Dios a través de su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie, que Dios los bendiga y vamos a darle gracias al Señor. Soberano Dios, ¿qué podemos decirte nosotros, Señor? Solo agradecerte, solo bendecirte, Padre de la gloria, solo glorificar tu nombre, Señor. Es verdad que todavía mucho nos falta, Señor, para poder vivir esta perfecta ley, que es el amor reflejado en el sacrificio poderoso y grande que hizo Jesús por todos nosotros que estábamos muertos en delitos y en pecado. Arrastrábamos maldiciones, Señor. Padre, pero creemos que tú nos has librado de toda maldición, aún la que nuestros padres nos pudieron ver dado, Señor, por un momento de coraje. Bendito Dios, que se pudo haber quedado atado a eso, Señor. Somos libres porque tu palabra nos dice que nosotros somos libres en Cristo Jesús, que somos nuevas criaturas, Señor. Que las viejas cosas han pasado y que hoy todas son hechas nuevas. Gracias por tu enseñanza maravillosa, Señor. Que sea una bendición en cada corazón, Señor. Que solamente tendremos que entender que toda situación debemos traerla a tus pies y abrazarnos a esa paz que tú ya nos diste antes de que nosotros naciéramos, Señor. Porque usted dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Que no permitamos que nadie nos la arrebate, Señor. Somos criaturas de ti, hemos salido de usted, Señor. Somos hijos de luz, somos hijos de bendición, somos hijos de prosperidad, Señor. Somos un pueblo bendecido, Señor. Somos un pueblo que hemos sido creados para alabanza y gloria de tu nombre, para alabarte, para decirte que eres maravilloso, que en tus manos nuestras vidas están seguras y estamos en paz porque todos los nuestros, Señor amado, te adorarán y te alabarán, Señor. Ese es nuestro pensar, esa es nuestra certeza, esa es nuestra esperanza. Solo te pedimos, Padre, que sigamos adelante, Señor, y que nos ayudes, Dios Todopoderoso, a sacar
todo lo que aún en nuestras vidas hay, porque todavía tenemos muchas situaciones que usted en su infinita misericordia tiene que seguir trabajando, Señor. Te damos toda la gloria, soberano Dios, te bendecimos en esta mañana gloriosa, Señor, porque tú nos has reunido con un solo propósito de alimentarnos espiritualmente, Señor. Te damos toda gloria y toda la honra y te damos un grandioso aplauso, Jehová de los ejércitos, fuerte, grande, invencible.